¿Por qué Omicron no acabaría con la pandemia COVID-19? Una de las preguntas importantes es que las personas se hacen: ¿cuándo acabará o terminaría la pandemia? La presencia de la variante Omicron al inicio, sobre todo, daba alguna expectativa de que al ser una variante menos agresiva que la variante Delta, podría ayudar a hacer una transición entre una pandemia y una endemia, situación que ayudaría a controlar la misma. Sin embargo, ya un grupo de expertos indicaría por qué Omicron no terminaría la pandemia. En este video vamos a analizar sobre todas estas opiniones de expertos y, lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacona Camargo. El día de hoy vamos a analizar por qué ya mencionan algunos expertos que Omicron no terminaría la pandemia COVID-19. Una situación muy importante, dado que al inicio, cuando se conocía que era una variante que causaba menos daño a nivel pulmonar, daba la esperanza que pudo ser una alternativa para poder ayudar a controlar la pandemia. Sin embargo, las situaciones actuales conllevarían a que esto no suceda. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esa manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es cierto que la variante Omicron ha traído mucha incertidumbre al mundo. El pasado 26 de noviembre del año 2021, la Organización Mundial de la Salud daría a conocer la quinta variante de preocupación. Al inicio y científicamente, la variante ha traído bastante preocupación. ¿Por qué? Porque encontraba más de 50 mutaciones en su estructura molecular, sobre todo más de 30 en su proteína S, lo que conllevó a los científicos a poder tener alguna hipótesis de que probablemente podría ser más severa. Sin embargo, la investigación y sobre todo la evolución de la misma identificó que esta variante causaba menos daño pulmonar que la variante Delta, una situación bastante importante. Tomando estos datos, también se conocía que esta variante era mucho más transmisible. En un trabajo publicado en la Universidad de Hong Kong, a mediados de diciembre de 2021, se habría identificado que la variante era 70 veces más rápido en contagios que la variante Delta, pero que el daño que ocasionaba era sobre todo a nivel de bronquios y no pulmón, por lo cual la incidencia de neumonías por esta variante era menor. Situación bastante alentadora, y teniendo conocimiento en ello, muchos investigadores indicaron que Omicron podría ser la clave para terminar con la pandemia, en donde una variante altamente transmisible y menos agresiva podría desplazar a una variante agresiva como Delta y de esta manera llevar a una transición a las personas e incluso generar inmunidad de rebaño. Una situación bastante importante que pudo conllevar esta variante Omicron a la transición de pandemia a una endemia. Sin embargo, ya expertos indicarían que Omicron no sería el fin de la pandemia, sino el inicio de nuevas variantes. Y esto no es porque el virus no dio la oportunidad para poder crear esa transición. Son las personas y son los gobiernos que con sus decisiones o con su falta de decisiones han conllevado a que la variante siga avanzando. Esta situación sobre todo se da en primer punto, el no hacer adecuados manejos de cerco epidemiológico al inicio de la variante Omicron. La variante Omicron fue reportada como variante de preocupación el 26 de noviembre. El mundo sabía que iniciaba una nueva ola de contagios o una nueva variante que ya la Organización Mundial de la Salud indicaba que era una variante altamente contagiosa. Los gobiernos, a diferencia de lo que fue el inicio de la pandemia, no decidieron hacer un cerco epidemiológico. No hubo restricciones de vuelos y las personas ingresaban de país en país. Lamentablemente, las pruebas moleculares se cometió un gran error en donde solo solicitar 24 horas una prueba molecular
no descarta que la persona tenga la variante Ómicron, dado que una vez infectada la persona, recién esa prueba podría ser detectada a los 2 o 3 días, lo que significa que la persona, como sucede en la gran mayoría de los países, las personas ingresaban al país teniendo la variante y días después de que estén en el país tenían síntomas y detectaban que la variante Ómicron habría ingresado. Primer gran problema, no se hizo acciones adecuadas para contener el avance. Hoy en día vemos nosotros picos de contagios en todos los países donde Ómicron sigue llegando. Una situación preocupante. Segundo punto, una característica de la variante Ómicron: la posibilidad de reinfecciones. La variante Ómicron tiene un alto escape inmunológico. En una investigación del Imperial College London se habría determinado que la capacidad de reinfección es de 5.1 veces más que otras variantes. Y eso es un punto importante a tomar en cuenta. Ómicron causa reinfecciones y las personas que se infectaron de otras variantes del coronavirus se están volviendo a infectar. Tercer punto importante, ¿por qué Ómicron no terminaría la pandemia? El infectarse 2 veces o 3 veces de Ómicron. La respuesta inmunitaria que genera la variante Ómicron se ha determinado que en el 19% de los casos llegará solo a 6 meses, a diferencia de la variante Delta, que generaba una respuesta inmune mucho más robusta y que podría llegar hasta el 88% a los 6 meses. Situación en donde las personas se van a reinfectar y van a generar nuevas olas de contagio. En cuarto punto, la vacunación. La vacunación que se considera que pueda detener el avance de la variante Ómicron son 3 dosis, 2 dosis más una dosis de refuerzo. Situación inalcanzable para muchos países, dado que ello significaría una mayor logística y muchos países recién están iniciando una primera vacuna, hablando sobre todo de países de África. Es una situación bastante lamentable. En quinto lugar, las personas. Las personas han perdido el respeto a la pandemia COVID-19. Pese a conocer que es una enfermedad que causa muerte y ya ha llevado a las cifras de 5.5 millones de personas fallecidas en el mundo y más de 300 millones de personas contagiadas, las personas salen a protestar, salen a indicar de que la pandemia debería no ser considerada, que las vacunas no son una estrategia adecuada y que lamentablemente eso está conllevando a que las personas tengan la posibilidad de convivir con el virus, no estando protegidas y generando nuevas variantes del coronavirus. 5 razones importantes que conllevarían a que la pandemia no encuentre un fin con la variante Ómicron. Al contrario, muchos expertos indican que la variante Ómicron podría ser la antesala para una nueva variante del coronavirus, pero ya no solo que tenga la capacidad de infección como tiene Ómicron, sino que tenga la capacidad de lesión que tiene Delta. Y esto es un riesgo que puede venir. La pandemia no ha terminado y Ómicron no daría el fin a la misma, según algunos expertos. Es importante que nosotros tomemos reflexión de ello y sobre todo no bajemos la guardia. Tomemos en consideración esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Ya expertos identificarían que la variante Ómicron no pondría fin a la pandemia COVID-19. La variante Ómicron detectada en Sudáfrica y reportada el 26 de noviembre 2021 como una variante de preocupación, la quinta variante de preocupación, habría al comienzo creado incertidumbre porque su estructura genética mostraba varias mutaciones que los científicos indicaron que podría ser más agresiva. Los estudios posteriores revelaron que la variante Ómicron causaba menos daño que la variante Delta y se dio la posibilidad de que esta variante pudo ser una solución para contener la pandemia. Sin embargo, existen situaciones que llevarían a una opinión diferente, como que la variante Ómicron causa reinfecciones, la variante Ómicron requiere 3 dosis de la vacuna, la variante Ómicron no se pudo contener en su momento, la variante Ómicron estaría llevando a que las personas estén conviviendo con el virus, no estando protegidas, y podría ser la antesala a una nueva variante del coronavirus. Situaciones preocupantes
que los científicos indicarían que probablemente Omicron no conlleve al fin de la pandemia. Sin embargo, al contrario, podría ser la antesala para nuevas variantes. No debemos bajar la guardia, tomemos en consideración esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.